Hola, buenas noches, soy Carlos, el defensor del tranvía. Hoy quiero comentaros algo que se me ha ocurrido viendo el tema de Blogger, que es más, parece que va a ser la base de mis conversaciones con vosotros aquí, con este medio de vídeo en YouTube. Bien, el de Blogger da muchas oportunidades porque puedes poner escritos, puedes corregir y puedes poner cantidad de fotografías, vídeos. De YouTube son bastante más rápidos. Entre ellos alguno de estos estoy intentando poner y quiero que entendáis que el tema de hoy no es que sea importante, porque nunca es importante, pero sí es vital. ¿Vital por qué? Veréis. Si empezamos a hablar de los tranvías antiguos de Barcelona, ¿vale? Porque es la ciudad donde yo vivo yo, entonces encontramos que había un sistema de funcionamiento muy curioso, sobre todo a la hora de pagar. Veréis, si actualmente veis que todo el mundo paga con tarjeta de crédito o de débito, paga con tarjeta de contacto. Hasta hace muchos pocos años eso era muy raro de ver y los conductores llevaban dinero, hasta hace pocos meses llevaban dinero, y tú podías pagar los 2,50 euros o los 120 pesetas o 100, no, cuando si eran 115 pesetas lo que costaba el billete sencillo, y te daban un papelito pequeñito, ¿no? Para ese tipo de cosas. Y con eso, pues bueno, pues tú viajabas. En billete sencillo, pues puedes viajar. Luego está la tarjeta de 10, que son las que introducías en una maquinita y la máquina se iba cortando los viajecitos, ¿no? Como de cartón, ¿no? Nosotros los barceloneses lo sabemos muy bien lo que es eso, ¿no? Y bueno, luego había, pues, bueno, lo que han hecho ahora de todo eso, pues evidentemente la máquina ahora ya es de contacto, pero antes también hubo un momento que el cartón cambió, más pequeño, y se empezó a hacer que si te movilidad, que si te integral, que si no sé qué, que si no sé cuántos, de 10, de X viajes, de un mes, o sea, hay un montón de posibilidades en actualidad. Incluso hay una tarjeta de plástico, como la tarjeta de crédito, que puedes ir recargando según necesidades tuyas a la hora de usar el transporte público, que te da derecho a los autobuses urbanos, te da derecho a los autobuses me imagino yo que de ser los autobuses que hay en Hospitalet o cerca de Barcelona, el tranvía, por supuesto, el metro, por supuesto, y no sé si alguna cosa de Rodalies te puede llegar a usar, tipo, por ejemplo, llegar a Castelldefels o Gavà, no sé, o Viladecans, no, o Volprat, no sé. Eso habría que mirarlo y no me acuerdo muy bien, pero porque hace muchos años que no viajo en los ferrocarriles de Rodalías. Antes trabajaba en Gavà y los usaba cada día, y van bastante bien dentro de lo que cabe. Pero ahora es que esto es como, no sé, hay tantos cambios que ahora tú puedes ir al estanco y hacer la recarga, como yo hice, para poder continuar con mis viajes en las líneas de los tranvías. Pero antiguamente eran billetitos de sencillos, de papelito, o sea, de papelito de un taquito así, y tú pagabas 50 céntimos y arrancabas y te ibas al asiento tranvía. Eso sí, tenías que entrar siempre por detrás. Detrás, pagabas y te sentabas o ibas de pie. Pero el espacio que el cobrador tenía detrás, que era un asiento con una sillita, ¿vale? Que en los autobuses, evidentemente, también sucedió lo mismo. Claro, necesitaba televisión, pasaba la gente que pagaba y no pagaba. O sea, por tanto, la gente se tenía que ir acumulando para si se llenaba el tranvía, iban todos para adelante, ¿vale? O sea, que al cobrador no se le escapaba ni uno. Y los niños que hemos visto en algunas fotos que se colgaban en los hierros del tranvía, en los bajos del tranvía, iban sentados, pues claro, evidentemente el cobrador de tanto en tanto miraba y los echaba de ahí. Bajaba el tranvía y los echaba. Los niños estaban a correr. Ya sabéis, la infancia de esa época era mucho más dura que los niños de hoy en día, que tienen todo. Era una manera de divertirse entre los niños, es cuando subís al tranvía y a ver quién aguantaba el viajecito más. Eso, claro, evidentemente, entre eso, que la ropa que llevaban, pues evidentemente, en algunos casos, pues eran niños bastante más pobres que otros, y si le sumas que entre todos esos en esas épocas, además del duro invierno, todos iban en pantalones cortos, pues claro, podías caer una caída de un tranvía, te podrías dejar las rodillas peladas y saber qué más, o hasta morir, porque te venga otro tranvía detrás y te chafe. O sea, sí, eso se alarga mucho la vida. O sea, los niños de antes, puedes decir, no, es que los niños pasan de goma. Sí, ciertamente. Esas épocas eran muy complicadas. Bien, el tema de los billetes, básicamente es que había tres categorías diferentes, ¿vale? Los 50 céntimos era, como para entendernos, era el que
el que funcionaba como básico, ¿vale? Tú pagas esto y te pagabas y luego volvías a pagar otra vez. O sea, la moneda de 50 céntimos se supone que es una moneda que, como te diría yo, hoy en día, pues coger y llevar 50 céntimos, 20 céntimos en el bolsillo. Una moneda muy típica, muy extendida. Y yo creo que en la época del año 54, cuando hubo una huelga de la canadiense, cuando la empresa de tranvía de Barcelona y la de Madrid quisieron subir los precios, me imagino que a lo mejor pasaría desde los 50 céntimos, pienso yo, es una deducción. A lo mejor lo querían pasar a 1,5 o a 2 pesetas, o 3 o 4 pesetas el trayecto, el billete sencillo. Y claro, yo me imagino que la gente, evidentemente, en las economías no estaban para estas gaitas, más un país en posguerra, todavía mucho menos. Y es un dinero invertido en un transporte que a lo mejor ni les era útil, y era más fácil ir andando que no estar viendo el tranvía pasar. Entonces, si os acordáis que yo os lo he comentado, que una vez, bueno, pues pasó eso, las autoridades franquistas permitieron la huelga porque como no iba contra ellos, pues no hicieron la vista gorda y, eso sí, que no hubiera disturbios, pero la gente estuvo 2 semanas sin subir en un puñetero tranvía en Barcelona. O sea, los tranvías viajaban vacíos y eso para una compañía son pérdidas. Son pérdidas, gente que puede perder su empleo porque claro, la compañía no podía asumir todos esos costes. Y ese riesgo hizo que la compañía, pues bueno, reflexionara, echara freno y tirase para atrás. A menos en Barcelona, que gobiernan los precios anteriores y todo continuó con la normalidad de vida. En Madrid no sé si continuó hicieron lo mismo o no, no tengo ni idea. Pero luego como también es verdad que pues, supongo yo que puedes encontrar otro tipo de categoría, otro tipo de billetes que pudieran durar más. Por ejemplo, para los billetes típicos que a lo mejor, pues como varios viajes, ¿no? Que a lo mejor el conde esto puede con aquella máquina agujerear, ¿no? Como hacía la Renfe. Por ejemplo, ¿se acuerdan los billetes de la Renfe amarillos esos? Que el revisor siempre cuando revisaba, agujereaba. Cuando compraba sus billetes de cercanías de cualquier parte. Yo lo he visto mucho en Galicia eso. Entonces, claro, dices, ostras, esto son épocas pasadas. Ahora esto ya no estoy agujereando, no, porque no hay ni cobrador. Y el conductor en el autobús hoy en día lo que hace es conducir. O sea, no tiene nada que conversar nada con él. Aparte que el cartel ese, no distraigan al conductor. Pues está por algo. Entonces, claro, aquí hablamos de cosas muy sencillas, básicas, que bueno, que en fin de cuentas, a ver, los tranvías daban un servicio, evidentemente, en la ciudad, y eso tenía que tener un coste. Su mantenimiento salía de todas estas tejemanejes de cosas que hacían la compañía. Es decir, de estas cosas de la publicidad que ponían en los techos. O sea, en los techos ponían alargados unos paneles con productos diversos. Y eso también, como hoy en día hace el tram que tiene pues la publicidad en sus tranvías, ¿no? Hay tranvías que están tapados de la Welling, de la Vichy Catalana, he visto yo. Y ahora no sé qué exactamente fue el que cogí otro día, que era quedado todo azulado, o sea. Pero esos son millones, ¿vale? O sea, lo dejo ahí porque es la publicidad. Y cuando hay publicidad, esto, en lugar de dudas, en cualquier transporte público es una fuente de ingresos más. Más teniendo en cuenta que, bueno, el mantenimiento, el servicio, la infraestructura se encarga la propia empresa Tram de hacerlo, con lo cual no tiene ayuda de nadie. Cuando sea pública, el 32, se supone, si se sigue el acuerdo del ayuntamiento con los diferentes partidos políticos de izquierda, que acordaron eso para continuar con la obra de ampliación, es posible que entonces ahí ya entre una dinámica de que sí, la infraestructura y los tranvías sean comprados por el ayuntamiento o por la ATM, que es la autoridad del transporte, ¿vale? Entonces, bueno, como el tranvía está integrado en la ATM, en la tarifa integral, quiere decir que tú puedes comprar una tarjeta y ves, con esa tarjeta de viajes puedes viajar en el tranvía tranquilamente en los autobuses urbanos o en el metro, en la ciudad. Y los ferrocarriles catalanes, hasta la Avenida Tibidabo, puedes viajar con esa tarjeta incluida. Entonces, claro, esto pues genera que a la hora de ser municipal, me imagino yo que el logotipo, la estructura de empresas no creo que se vaya a perder. Ni los empleados tampoco van a ser ahora, o sea, no creo que pagarles Tram directamente como pasa ahora. A lo mejor les pague el ayuntamiento o la ATM, se pone que habrá que inyectar millones y no cometer el error otra vez de dejar el tranvía de lado. Súper importante, porque los políticos tienen la costumbre de dejar los tranvías de lado, porque los tranvías de Barcelona, señores míos, yo creo y llego a la conclusión de que ustedes dejaron que el tranvía muriera, y eso no me cabe duda. No invirtieron nada en los tranvías viejos y se fueron deteriorando solos. Intentaron arreglar con la historia de los Washington PCC, pero eso no funcionó.
Hubiera funcionado si ustedes hubieran cambiado la flota, conservado un tranvía o dos de cada uno de los modelos que había, la resta destruirlos y, por supuestamente, traer tranvías nuevos. Eso es lo que hubiera funcionado. Porque tranvías en esa época de los años 70 y 80, evidentemente, las mejoras ya eran bastante considerables. Faltaba mucho más, por supuesto, pero las mejoras ya eran bastante considerables. Las comodidades, algo más habrían mejorado, pero no exageradamente en aquello. Madre mía. Y yo soy convencido de que aquí los políticos en España, evidentemente, no sé si por orden jerárquica de Franco, como lo gobernaba él, hubieran dado la orden desde Madrid para que esto se acabase. No lo sé. Y por tanto no puedo decir ni sí ni no. Es una cosa que, bueno, desgraciadamente nunca sabremos. Entonces, bueno, el tema de los billetes es un tema bastante curioso, porque claro, es un trozo de papel. Lo tienes que llevar encima. Actualmente también puede pasar igual, porque en el revisor de tranvía siempre hay, ¿no? En los autobuses también siempre hay. En el metro hay, ¿no? Tienes que hacer... Bueno, a veces te mandan a hacer una cola ahí y van revisando los billetes que tú caes tú dentro del metro con un billete en la mano, porque claro, el billete, ya recordad siempre, os lo digo siempre, es lo mismo. El billete es una garantía en caso de accidente para el seguro. Tienes que hacer alguna reclamación por el accidente, lo que sea, por la baja que tengas que estar tú fuera de tu trabajo por culpa del accidente. Eso es indispensable, porque es lo primero que te van a pedir. Oiga, ¿tiene usted billete de tal día que cuando usted viajó y cuando hubo el accidente? Sí, bien, pues preséntelo. No, pues no puede usted reclamar. Ahora, eso sí, a lo mejor tendrá que pagar la multa porque a lo mejor usted no lleva viajó sin billete y usted está reclamando, eso quiere decir que usted está en el tranvía sin billete. O en el autobús o en el metro. Pues claro, a ver, esta gente que ves que se saltan las barrandas del metro, son gente idiota, son estúpidas, porque esto no les va a llevar a ningún lado. Si el metro tiene un accidente, o choca con otro tren, arde, te quedas cojo porque ya vas sin cobrar. Aparte que te van a enviar la multa a casa, y son 100 euros. Nada más lo digo yo porque la gente se piensa que lo saben todo y no saben nada. Entonces, lo dejo ahí. Y bueno, la historia de los billetes es bastante sencilla, que el comprador, pues bueno, cada mañana pues llegaba ahí, se sentaba o ponía ahí orden en los bloquecitos. Ponía 5, 6 o 7 en aquella mesa, que tenía en el tranvía ya hecho para eso. Y lo de las moneditas. Las moneditas que siempre, ¿sabéis? ¿No? Esos cambios. Porque claro, si todo el mundo va con una moneda de 50 céntimos es fantástico, pero no siempre todo el mundo con 50 pesos. A lo mejor uno te va con una peseta, otro va con dos. Pero claro, tienes que cambiar, ¿no? Hay que saber cambiar. Pues claro, y además lo tienes que hacer mentalmente. Ahí es nada, porque eso, claro, no hay calculadoras, ¿vale? Y eso está muy bien. Y bueno, y ahí está que, bueno, pues todo esto son recuerdos que la gente mayor sí tiene. Nosotros, yo no recuerdo un cobrador en autobús sentado atrás. Lo que sí que es cierto es que yo subí en autobuses en los años 80, ¿vale? De los Pegaso Monotrail, aquellos redonditos, que sí que he visto que habían 3 puertas. Y en la puerta última estaba de un lado y habían puesto asientos. O sea, cualquier decir que ahí estaba el señor que cobraba, pero bueno, aquí no, yo no recuerdo. Y en los Pegaso modernos, tan cuadrados que pusieron posteriormente, el modelo posterior a esos, ya no existía eso, no estaba, el cobrador no estaba. Incluso, pues bueno, había los asientos, 3 asientos en la parte delantera que iban de lado, no iban como ahora, ¿no? Que ves uno, la rueda, otro y otro. No, eso no. O sea, no eran autobuses cómodos, la verdad. Y cuando pasaban por un empedrado de esos antiguos, todavía que sin asfaltar, pues esos autobuses se botaban demasiado. Y además el ruido que pegaba, pues, esos Pegasos eran fantásticos, pero la manera que pegaba cuando arrancabas. Cuando arrancaba pegaba una manera en las paradas y tal, o sea, impresionante, Entonces, claro, a ver, hemos revertido la polución en Barcelona. Hombre, algo sí. Si los autobuses ahora son de baterías, son con gas, son con hidrógeno, y el tranvía, pues evidentemente, sí, algo se ha hecho, pero no, falta mucho trabajo por hacer. Y dado que no va a haber tranvías por la ciudad, más que este que va a pasar por el medio, por la diagonal, de banda a banda y de línea recta, pues entonces en principio, pues no creo que vayamos a hacer muchos arreglos más. Y esto me lleva a comentaros algo más importante. Falta medios de transporte.
falta, porque los autobuses están ahora muy al tope porque el servicio de cercanías en Cataluña se ha ido a hacer puñetas y autobuses no hay. Y como no hay, pues eso es lo que tenemos, no hay. No llega. Más a los servicios que ellos habitualmente hacen de líneas de Barcelona a Granollers o de Barcelona a donde sea, evidentemente no tienen flota. Entonces tienen que traer autobuses de refuerzo que se han traído de Baleares, imaginas cómo estoy diciendo, de Baleares. Nada. Un montón de autobuses de Palma de Mallorca porque no hay. Eso paga la Renfe, claro, evidentemente. Por supuesto, no trae más. Pero para que te des cuenta, si hubiera habido tranvía y hubieran hecho trenes tranvía como se hace en Suiza, por ejemplo, pues hubiera sido más fácil. Yo creo, o sea, sinceramente, que haya cada uno, pero yo hubiera hecho eso. Bien, entonces, mañana, sin caso, hablamos de esos temas, de esos trenes y proyectos que hay por ahí. Y así nos divertimos un ratito más. O sea que ahora, bueno, de momento, ya habéis visto el tema de los billetes, que es muy curioso. Y os dejo para que descanséis. Y bueno, mañana pues tengamos otra charlita pequeñita a estas últimas horas de la noche para poder hablar de muchas cosas más. ¿De acuerdo? Bueno, a descansar y nos veremos mañana.